igual llego y sentía que todo estaba en México por alguna razón. Sí, Como que es muy parecido, vaya. Sí, lo comparé mucho con Chiapas. Ese fue el primer punto donde, a ver, sí es cierto, al final de cuentas, como parte de nuestra historia, Chiapas y parte de Yucatán era de la parte de Guatemala. Hace algunos días estuve escuchando el podcast de Roberto Martínez. La verdad es que consumo bastante ese podcast. Y en uno de sus episodios habló de su experiencia viajando a Guatemala. Yo vi el podcast completo y lo escuché y escuché todo lo que dijo. Y no sabía que había subido un clip acerca de esa experiencia en específico. Hace unos días me salió de sugerencia en mi feed y dije, pues estaría interesante comentarlo. Sobre todo porque es una persona que su contenido yo lo consumo un montón, que fue su primera vez viajando a mi país. Y aunque yo sé que los videos de Guatemala en este momento en mi canal no están dando sus frutos, o por lo menos no tienen visitas, a la gente como que no mucho les interesa. Y a ver, hasta cierto punto lo entiendo, porque la gente no quiere ver a un guatemalteco hablando de Guatemala. Sin embargo, es mi país y a mí me gustaría tener más público de mi país y por eso lo sigo intentando. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar de su experiencia. Voy a ir comentando, ya han venido varios mexicanos como famosos entre comillas de las redes sociales que han conocido Guatemala, se han llevado la mayoría un buen sabor de boca de nuestro país. Evidentemente Roberto no vino a hacer turismo, no vino a conocer Guatemala, no vino a hacer videoblogs, no vino a hacer nada de lo que ustedes imaginan, no vino a crear contenido de Guatemala, es más, ni siquiera grabó nada. Sin embargo, creo que hay algunos temas que tocó que estuvieron interesantes. Evidentemente, como no va a ser una primera reacción porque yo vi el podcast completo y tampoco sé qué es exactamente lo que extrajeron en ese clip, voy a tratar de complementar la información con otras experiencias que yo haya escuchado de extranjeros que vinieron a Guatemala, porque últimamente como que Guatemala está siendo foco de muchos creadores de contenido. Por supuesto, a lo largo de la historia de la creación de contenido en Guatemala, como han intentado surgir, la verdad es que muchos canales de YouTube de Guatemala, muchos lo han abandonado, otros seguimos aquí en la lucha. Hay varios canales de Guatemala que intentan mostrar Guatemala, pero como les digo, como que a la mayoría de personas no se les hace tan atractivo escuchar a un guatemalteco hablar de Guatemala. No sé por qué exactamente, pero así funciona como la psicología. La persona como que prefiere escuchar a un extranjero de cualquier otro país que no sea el suyo viniendo a conocer su país. Eso no solo sucede aquí en Guatemala, sucede en otras partes del mundo, pero bueno, no venimos a hablar de eso, sino que a escuchar la experiencia de este cuate que es mexicano, Roberto mexicano. Supongo yo que la mayoría de personas lo conoce y si no, les recomiendo que vayan a escuchar algún podcast. Miren ustedes a los invitados que tiene, busquen alguno que les llame la atención. Hay invitados de todos los ámbitos, hay músicos, hay actores, hay comediantes, hay raperos, hay de todo ahí en ese canal. Busquen alguno así como que, este me interesa. Escúchenlo y van a ver que está muy interesante. Si no lo conocen, ahora si ya lo conocen, está de más la explicación de qué es lo que hace. Pero bueno, vayamos viendo y vamos a ir comentando parte por parte. El video o el clip lo voy a dejar en la descripción para que vayan a verlo también si lo quieren ver completo. Nunca había ido yo a Guatemala, ¿tú tampoco? Tampoco en mi vida. ¿Qué te pareció Guatemala, güey? Me gustó mucho. Igual llego y sentía que todo estaba en México por alguna razón. Sí, como que es muy parecido, vaya. Sí, lo comparé mucho con Chiapas. Ese fue el primer punto donde, a ver, sí es cierto, al final de cuentas, como parte de nuestra historia, Chiapas y parte de Yucatán era de la parte de Guatemala. Ya sabemos, bueno, no sé si todos saben, pero en la historia, rollos políticos entregaron las tierras de Guatemala a México, así como en su momento también perdimos a Belice prácticamente, pero sinceramente en la mayoría de guatemaltecos eso ya quedó atrás. A lo mejor algún político todavía está obsesionado con eso, pero la verdad es que en la mayoría ya aceptamos que Chiapas es de México, Yucatán es de México y nosotros no tenemos que ver ahí. Además, creo que ellos están mejor allá que si estando aquí con nosotros estarían teniendo los mismos problemas que tenemos nosotros, entonces creo que mejor estar allá. Sin embargo, puedo llegar a entender cómo pueden relacionar la parte de Chiapas con Guatemala, porque prácticamente es similar. Incluso todavía en parte de Chiapas se habla bastante similar con las palabras que utilizamos aquí. Utilizan el vos, incluso he llegado a escuchar que utilizan algunas palabras que son muy guatemaltecas, por así decirlo, y lo utilizan en Chiapas. Y lo digo porque también consumo contenido de algunos creadores, o sea, que son de Chiapas, y por eso como que lo sé. No es que yo haya conocido Chiapas, es más, yo no he salido a México, pero bueno, sigamos. Pero muy padre, la gente muy linda, la comida otra vez muy rico. Ahí son como más de caldos y sopas y todo, pero
está muy, muy rico como quiera. Sí, fuimos a Guatemala a una boda de un amigo y nos quedamos en la parte más turística, me imagino que del país, o cuando menos cerca de la capital, que es la ciudad antigua Guatemala. Segundo punto, bueno, primero hablaron de la comida. La comida, es cierto, aquí somos muy de recados, de caldos, de guisos, pero también tenemos otro tipo de comidas. A lo mejor ellos, como pues al final de cuentas solo vinieron un corto periodo de tiempo, no iban a probar toda la gastronomía del país, pero sí, es como que si vas seguramente en un almuerzo tradicional, te van a dar algún recado, algún caldo o algo de ese tipo. Y básicamente venir a Antigua Guatemala, pues sí es como darte un poco de esa región turística. Sinceramente, la ciudad de Antigua Guatemala es de las ciudades en este país más gentrificada, donde las cosas son mucho más caras porque la mayoría de personas que viven ahí son extranjeros. Y si no me creen, vayan ustedes y conozcan Antigua Guatemala y van a ver que la mayoría de los que viven ahí son extranjeros. Evidentemente también viven guatemaltecos, pero es un poquito más costosa la vida, por así decirlo. Es un patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO desde el año 1979. Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. Una ciudad muy bonita, güey. Fundada el 10 de marzo, estábamos ahí, güey. Sí, no mames, no. Fueron las fechas que fuimos. Pues a lo mejor por eso había tanto pedo, ¿no? No, era por lo de... Por algo religioso, sí, pero seguramente sí, también por la cuaresma y la chingada, lo sí. morado. Que ahorita platicas de eso. Sí, ¿Cómo se había te hizo? una fiesta religiosa que honestamente no me clavé mucho en investigar de qué se trata. Es cierto, aquí en el rollo de las procesiones y todo eso que creo que no se hace en México, o al menos no en la mayoría del país. Festividades católicas, sinceramente, que yo tampoco estoy muy adentrado en ese rollo. Pero en Antigua Guatemala sí suele haber muchísimo relajo alrededor de eso. Hay como toda una cultura detrás, hay tradiciones atrás de todo lo de las procesiones, que viene siendo una mezcla entre lo que pasa en España también, que hay algo similar, mezclado con cosas que ya metieron aquí de la cultura guatemalteca. Había sacerdotes disfrazados de hechiceros morados. O sea, güey, ¿viste? Pues Yu-Gi-Oh, el mago oscuro. Sí, estaban igualitos, eran güey. estos vatos. A ver, sin afán de ofender. El mago oscuro es un... Ay, no. A ver, no sé qué tan delicados sean los católicos para este tema. Yo conozco al mago oscuro. Para los que vieron Yu-Gi-Oh, aquí les voy a poner una imagen porque creo que la imagen que pone Roberto no se distingue bien. Pero básicamente él dice que así se miraban. Ya ni me acuerdo cómo es que se llaman. Pero los que andan vestidos de morado, creo que son los que cargan las procesiones. No estoy seguro. Un gran personaje, güey. O sea, el mago oscuro de Yu-Gi-Oh es el personaje. Sí. Pero había un chingo de gente vestida del mago oscuro, güey. A mí se me hizo verguísima, la neta. O sea, era otra vez. No tenían la vara, desgraciadamente. Ay, güey. Pero sí era un outfit que al chile estaba bien bonito. El Héctor escuchando lo que dice Roberto es así como de, ay, nos van a funar. Pero la primera vez que lo escuché sí me dio mucha risa diciendo que eran el mago oscuro. Ni por mi mente había pasado ese tema. Y eso es que yo sí fui como muy fan de Yu-Gi-Oh en su momento, pero no me había pasado en la mente eso. Y también increíble la gente, la gastronomía. Me tocó ir a un café muy bonito que no recuerdo el nombre y conocí a la gente de ahí de ese café. Pues, al parecer nos tocó una época icónica para visitar Guatemala. Sí, pues es que estaba empezando la cuaresma. Sí. Y tienen ciertos eventos. Uno de esos fue toda la gente de morado que vimos ahí. Sí. Yo al principio pensé que todos eran sacerdotes. Y luego ya me dijeron que no, que gente también se disfraza y lo que sea. Pero eran un chingo, güey. Y todo el centro estaba lleno de ese desfile, güey. Sí, nos tocó una experiencia muy bonita porque había muchísima gente. Había gente de todos lados asistiendo a esta ceremonia, güey. Y al chile estaba bien bonito. O sea, fue un espectáculo realmente haber presenciado esto en las calles. Me drogué con incienso, güey. Te drogaste pasando por esas calles. Sí, había mucho incienso ahí. Es cierto, en todas las procesiones hay demasiado olor a incienso. Si sentís un olor así desde lejos es porque se acerca la procesión, sí es el incienso. Que para las cercanías de Navidad también se hace algo similar aquí, pero no estoy seguro de cómo funciona, del por qué escogieron las fechas. Supongo yo que es algo de España y la religión católica, pero sinceramente no sé mucho. Humeando. Ajá. En la ciudad, pero sí sentí también obviamente, pues esa similitud entre el sur de México y Guatemala. Se siente que es parte de un mismo país, pues sí, obviamente las diferencias acaban siendo sustanciales. Las mismas culturas en su momento habitaban en esta parte de México y se notan esas influencias y obviamente hay una hermandad. O debe de haberla entre los guatemaltecos y los mexicanos. Sí estuvo extraña esa experiencia porque a mí tampoco no me había tocado visitar Guatemala y te sigues sintiendo dentro de México, vaya. Sí.
Sin afán otra vez de ofender a los guatemaltecos, Nada. que al Chile, la neta es que nos trataron bastante bien. En teoría sí hay como un tipo de hermandad. Al menos a mí los mexicanos me caen muy bien. Pero tengo entendido que hay muchas personas que he escuchado. La mayoría ni conoce ningún mexicano, pero es como que, ay, no es que los mexicanos me caen mal. Sobre todo por el fútbol, la verdad. Hemos tenido como cierta rivalidad, aunque es más de aquí para allá que de México para acá. Creo que los mexicanos casi ni se enteran que existimos. Pero como que de guatemaltecos hacia mexicanos sí hay como cierto... No podría decir yo que rechazo, porque si viene un mexicano aquí, no lo vamos a tratar mal, o al menos no de mi parte, ni de los que yo conozco. Pero si hay un grupito de gente como que dice, ay, no, es que los mexicanos me caen mal. ¿Por qué? Ni saben por qué, solo porque lo han escuchado en otros lugares. Pero para mí siguen siendo básicamente la misma cultura el sur de México que Guatemala. Al final de cuentas habitaban mayas, y ahí fue la mezcolanza entre los colonizadores, los mayas, los indígenas, y todos hicimos ahí lo que es hoy en día la cultura de toda esta región. De hecho, me llevé justamente este souvenir, que este souvenir es un quetzal. Okay. Y este quetzal estaba en el frasco de propinas del bar. Que van a decir, pinche mamón, que te robaste la propina del carnal. Le dimos propina de más, o sea, la neta es que nos trató muy bien, fue una gran experiencia. Y yo no tenía dinero en efectivo y dije, voy a agarrar esta moneda, le voy a dar obviamente más propina, me voy a quedar con esta moneda como un recuerdo de la experiencia, porque pues el Chile del bar fue una experiencia, creo que para los dos bastante... Sí, a lo mejor si vienen de otro país y no sacan dinero en efectivo, nunca van a tocar el dinero como tal de ese país. A ver, una moneda de quetzal es un buen recuerdo. Yo tengo una moneda por ahí que está agujerada, de hecho que la cargo en un llavero. Nada más por cargarla, porque un quetzal la verdad es que vale bastante poco. Digamos que un quetzal son 2 pesos y poquito en México. Enriquecedora, ¿no? Mancha Antigua se llama. Mancha Antigua. Si van a Antigua, Guatemala, vayan al bar Mancha Antigua, está en un hostal. Y bueno, resumen de pocos minutos, 4 minutitos de lo que vivió en Guatemala. Como les dije, él no vino a turistear, simplemente fue una boda de un amigo aquí en Guatemala. Para los que no saben, Guatemala es como un destino muy elegido en cuanto a las bodas. Si alguien de casualidad me está viendo afuera de Guatemala, que sepan que es... por alguna razón, o sea, la verdad es que no sé mucha información de este tema, pero sí he llegado a platicar. Por ejemplo, la otra vez estábamos platicando con Federica Domínguez, que es una argentina que vive precisamente en Antigua Guatemala, está residiendo ahí en este momento, y su esposo es fotógrafo de bodas, y eligieron Guatemala como un destino para vivir porque en Guatemala hay muchísimas bodas. Los extranjeros eligen mucho Antigua Guatemala como para venirse a casar por algo. Entonces, por lo visto, por eso es que vino Roberto, porque dijeron hay una boda en Guatemala y se vinieron y pues conocieron el país. En fin, video cortito, espero que les haya gustado, que los católicos no se me hayan ofendido, por favor. No se les olvide dejar su like, su comentario si tienen algo que comentar. Aquí les dejo mis redes sociales por si me quieren seguir por allá, también se los dejo en la descripción. En la descripción hay un montón de links, incluyendo el canal de Telegram al cual me pueden enviar las sugerencias para reaccionar. Siempre revísense la descripción, a lo mejor algún otro link les puede interesar. Nos vemos en otro video con otro tema que seguramente va a estar igual de interesante que este, y hasta la próxima. Chao. I do. Ooh.